Kai observó a lo lejos el lugar al que los dos niños huérfanos lo estaban llevando. La distancia permitía ver apenas los contornos de lo que parecía un antiguo edificio, parcialmente oculto entre la maleza y las sombras de la ciudad. Después de aceptar formar parte de su plan para cambiar el imperio, Kai había establecido una conversación ligera en la que hizo preguntas para conocer más sobre ellos. Entre las cosas que mencionaron y que coincidían con sus sospechas, estaba el hecho de que no eran los únicos huérfanos en la ciudad. Según los niños, la mayoría de las ciudades contaban con grupos organizados de huérfanos, ya que así era más fácil sobrevivir. Se trataba de una organización rudimentaria y arbitraria, donde generalmente el huérfano mayor se convertía en el líder. Todos los demás debían seguir sus reglas para poder vivir en lo que ellos llamaban su guarida. Según lo que habían dicho los niños, su refugio era un edificio abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar desolado y algo peligroso, pero seguro en comparación con las calles. Kai escuchó atentamente esa parte de la conversación y, finalmente, dijo: ¿Puedo ir a ese lugar? Observó el intercambio de miradas entre los dos chicos, notando que Chisaki solo esbozó una ligera sonrisa, como si ya esperara esta reacción. Solo quiero conocer a los demás y proponerles lo mismo que a ustedes, añadió Kai con tono calmado. Después de todo, no podemos cambiar nada solo nosotros solos. A pesar de sus palabras, Kai percibió que el chico parecía más reacio a llevarlo a ese lugar. Su postura y expresión corporal transmitían una leve tensión, como si estuviera evaluando los pros y los contras de permitirle acompañarlos. Kai, entonces, se giró hacia la chica, buscando en ella alguna señal de apertura. La mirada de la chica era menos dura y más abierta, lo que le daba a Kai una ligera esperanza de que pudiera convencerla para que lo llevaran al escondite de los huérfanos. Además, me gustaría ver si hay alguien enfermo para poder ayudarlo. La declaración captó la atención de la chica, que lo miró con renovada curiosidad. ¿Ayudarlos?, preguntó, su tono mezclando sorpresa y una chispa de esperanza. Sí, respondió Kai con una sonrisa sincera. Parte de mi sueño es ayudar a todos los enfermos que pueda. Debe de ser difícil conseguir medicinas, ¿no es así? Mientras hablaba, Kai mantuvo su mirada fija en ella, mostrando una genuina preocupación. Sus palabras parecían resonar con la realidad de los huérfanos, y la mención de las dificultades para obtener medicinas parecía tocar una fibra sensible. Kai esperó pacientemente mientras los dos niños comenzaron a discutir entre ellos, sus murmullos mezclándose con el susurro del viento. La conversación entre ellos estaba cargada de tensión, y Kai pudo percibir que el chico seguía mostrando signos de incomodidad y resistencia. Sin embargo, Masiro parecía más abierta a la idea, con una expresión que transmitía una mezcla de alivio y optimismo. Su rostro, normalmente serio, se suavizó en una sonrisa que mostraba su aprecio por la oferta de ayuda. Finalmente, tras unos minutos de deliberación, Masiro asintió con decisión, dando su aprobación para que Kai acompañara al grupo. Aunque el chico aún no parecía completamente convencido, Masiro estaba visiblemente más contenta con la posibilidad de que alguien pudiera brindar ayuda a sus amigos. Kai sonrió ligeramente. Ah, pero antes me gustaría pasar por unas cosas. La chica frunció el ceño, curiosa. ¿Qué cosas? Bueno, dijo Kai, levantando un dedo en señal de consideración, necesitaré algunas medicinas en caso de ser necesarias. No quiero llegar sin estar preparado. Además, podríamos conseguir un poco de comida para no llegar con las manos vacías, ¿no creen? Mientras hablaba, Kai comenzó a caminar con una actitud decidida, como si ya estuviera planeando los próximos pasos. Los dos niños lo miraron con mezcla de sorpresa, procesando la idea de que Kai estaba dispuesto a prepararse adecuadamente para ayudarles. Kai se detuvo un momento y dirigió su mirada hacia Masiro, con una expresión de aburrida. ¿Qué tal si ustedes van al panadero y compran un poco de pan? Espero que todavía esté despierto a esta hora, comentó casualmente, mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba unas cuantas monedas. Con un gesto fluido, colocó las monedas en la palma de Masiro, que la miraba con sorpresa. Encuentren el centro del pueblo y nos reuniremos allí. Luego podremos ir al lugar donde está su guarida. La voz de Kai era suave pero firme, mostrando su disposición a colaborar y su atención al detalle. Mientras hablaba, su tono estaba cargado de una calma confiada que contrastaba con la preocupación por los suministros. Kai luego se volvió hacia Kouga, quien no había dejado de observarlo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. La mirada de Kouga parecía evaluar cada palabra y gesto de Kai, sopesando su genuinidad y sus intenciones. ¿Te parece bien?, preguntó Kai, manteniendo un tono amable y abierto.
La pregunta estaba cargada de la esperanza de una aceptación, un último intento de asegurar la cooperación de Kouga mientras esperaba la respuesta definitiva. El chico se tomó un momento para considerar la propuesta, sus ojos evaluando a Kai con una mezcla de escepticismo y resignación. Finalmente, asintió y respondió con un tono cauteloso. Claro. Kai sonrió con satisfacción y comenzó a caminar hacia el alojamiento donde se estaba quedando. Su paso era decidido y seguro, mostrando una actitud de confianza mientras se alejaba. De repente, Mashiro lo llamó con una voz un poco tímida. Chisaki. Kai se detuvo y se volvió ligeramente para mirarla. La expresión en su rostro era de interés genuino, esperando escuchar lo que tenía que decir. Nos vemos en el centro, Odd. Dijo Mashiro, su voz mostrando una mezcla de determinación y esperanza. Kai asintió con una sonrisa comprensiva y luego continuó su camino, sus pasos resonando suavemente en la calle tranquila. La atmósfera se llenó de una sensación de expectativa, mientras el grupo se preparaba para los próximos pasos en su misión. La sonrisa de Kai se desvaneció lentamente mientras comenzaba a prepararse mentalmente para el lugar que tendría que visitar esa noche. Su mente estaba centrada en la misión, ajustando sus expectativas y estrategias. Al llegar a la posada, Kai notó de inmediato las miradas evaluadoras de sus compañeras de viaje, que lo seguían con una atención vigilante. Era de esperar, considerando que eran asesinas profesionales. Su capacidad para captar detalles no se perdía en el más mínimo de los gestos. A pesar de esto, Kai alzó la vista con calma y vio a la anciana observándolo a través de una ventana. La anciana, con una expresión que reflejaba una mezcla de curiosidad y reconocimiento, asintió ligeramente en señal de saludo. Kai respondió con un gesto similar, una pequeña inclinación de cabeza que indicaba respeto y agradecimiento. Una vez dentro, se dirigió directamente a su habitación. El espacio era sencillo pero acogedor, con muebles que mostraban signos de uso constante. Kai abrió un pequeño baúl y comenzó a preparar sus cosas. Había reunido la mayoría de las plantas medicinales necesarias para tratar problemas comunes, como fiebre, heridas, moretones y dolor. Cada frasco y bolsa contenía remedios cuidadosamente seleccionados, su preparación era un reflejo de su dedicación y profesionalismo. Mientras metía todo en su mochila, Kai la ajustó en su espalda y comenzó a caminar hacia la salida. Justo cuando pasó por la puerta del bar, esta se abrió de repente y la aprendiz de la posadera lo miró con una expresión curiosa y un tanto inquisitiva. «Te veo otra vez», dijo ella, con un tono que mezclaba sorpresa y interés. Kai sonrió levemente. «Sí, probablemente vuelva hasta el amanecer. ¿Cuándo se van ustedes?» La aprendiz frunció el ceño al recordar el horario de salida. «Al amanecer». «Ya veo», respondió Kai, asintiendo. «Supongo que no estaré aquí para ese momento». Kai comenzó a caminar hacia las escaleras, pero se detuvo un momento y se giró para mirar a la chica. La luz de la lámpara del bar proyectaba un tenue resplandor sobre ellos, creando una atmósfera cálida y un tanto melancólica. «Buen viaje, supongo», dijo Kai con una sonrisa amable y un tono que mostraba su sincera esperanza de que tuvieran un buen trayecto. La aprendiz asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Kai luego se volvió y continuó su camino hacia las escaleras, mientras el murmullo del bar comenzaba a desvanecerse a medida que la noche avanzaba. La chica se tomó un momento para considerar la respuesta, y finalmente le dedicó una sonrisa a Kai. «Sí, igualmente, supongo», dijo ella, con un toque de melancolía en su voz. Luego cerró la puerta con un suave clic, y Kai continuó su camino. Al llegar al centro del pueblo, Kai se dio cuenta de que no había nadie esperándolo. Con una ligera sensación de desconcierto, decidió tomar asiento en uno de los bancos de piedra situados en la parte central del lugar. Aunque el pueblo podía considerarse una pequeña ciudad, su tamaño y ambiente eran modestos en comparación con la capital. El banco estaba fresco y sólido, y la vista del entorno ofrecía una visión tranquila de la vida cotidiana del pueblo. Después de unos minutos de espera, en los que Kai se permitió reflexionar sobre su próxima tarea, escuchó el sonido característico de pasos acercándose. Giró la cabeza y vio a Mashiro y Kouga acercándose con determinación. Ambos llevaban 2 bolsas de pan cada uno, las cuales estaban tan llenas que casi parecían a punto de desbordarse. La luz de las farolas iluminaba el pan, dándole un brillo dorado que contrastaba con la penumbra de la noche. Mashiro, con una expresión de satisfacción en el rostro, y Kouga, con una actitud más reservada, se acercaron a Kai, cargando el pan con evidente esfuerzo. «Lo siento, tardamos más de lo que pensábamos», se disculpó Mashiro, su voz llena de una disculpa, pero con una sonrisa en su cara.
Kouga, a su lado, simplemente desvió la mirada, su expresión reservada y algo incómoda. Kai giró su cabeza hacia él, notando el gesto, pero prefirió no profundizar en el asunto. Está bien, respondió Kai con una sonrisa tranquilizadora. Entonces, vamos. Mashiro asintió con entusiasmo, una amplia sonrisa iluminando su rostro. La expresión de alegría en sus labios contrastaba con la fatiga visible en sus ojos, revelando la satisfacción de haber completado la tarea. Kai, ¿puedo pedirte un favor?, preguntó Mashiro. Kai se detuvo y miró a Mashiro con curiosidad, su expresión mostrando interés genuino en lo que ella iba a decir. La luz de las farolas cercanas proyectaba sombras suaves en sus rostros, añadiendo un matiz de intimidad a la conversación. Claro, ¿qué necesitas?, respondió Kai, dispuesto a escuchar y ayudar en lo que pudiera. ¿Puedes darme un pan en la boca?, preguntó Mashiro. Kai se detuvo un momento. Luego, tomó uno de los panes de la bolsa y lo acercó a la boca de la chica. Mashiro lo mordió, y aunque dijo algo mientras masticaba, las palabras estaban algo ininteligibles debido a la comida en su boca. No hables con la boca llena, le recordó Kai, mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia el destino acordado. Kouga, que había estado observando la escena con una mezcla de desaprobación y resignación, se dirigió a Mashiro. Te dije que esperaras hasta que llegáramos a la guarida, le reprochó, con un tono que reflejaba su frustración contenida. Mashiro, sin embargo, ignoró la reprimenda de Kouga, demasiado concentrada en disfrutar el pan. Aunque no estaba recién salido del horno, el pan era delicioso para ella, y su satisfacción era evidente en cada bocado. Kouga, por su parte, también había comido un pan antes de llegar a donde estaba Kai, mostrando que la tentación había sido demasiado fuerte para él. Kai notó las migajas de pan en la ropa de los chicos, pero decidió no comentar nada. El camino hacia el lugar se desarrolló con rapidez. Ambos chicos, ansiosos por llegar, llevaron a Kai a salir del pueblo en unos 30 minutos y luego caminar durante otros 20 hacia el edificio que usaban como guarida. La noche envolvía el paisaje, y el aire fresco. A medida que avanzaban, Kai observaba los alrededores con atención, su mirada alerta en busca de cualquier indicio que pudiera considerarse sospechoso. No dudaba de la sinceridad de Mashiro y Kouga, pero su experiencia le había enseñado que siempre había peligros más grandes y ocultos que dos huérfanos vagabundos que se alimentaban de restos. Cuando vio el edificio a lo lejos, una estructura que parecía un antiguo almacén abandonado, su aspecto era sombrío bajo la luz de la luna. El edificio, de paredes desgastadas y ventanas rotas, se alzaba imponente y desolado. La imagen evocaba una sensación de misterio y amenaza, un contraste marcado con la aparente tranquilidad de la noche. El edificio se alzaba frente a Kai, su techo dañado por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, mostrando evidencias de un abandono prolongado. Las condiciones del entorno habían dejado su marca en la estructura, y Kai podía casi imaginar el polvo acumulado en el interior. Las ventanas rotas y la falta de iluminación contribuían a la atmósfera de desolación y abandono. Mientras observaba, Kai notó un tenue camino de tierra marcado en el suelo, delineado por la luz plateada de la luna. Este sendero rudimentario conducía hacia la puerta de madera desgastada que se encontraba a unos 10 metros de distancia. La puerta, con su aspecto deteriorado, parecía estar en un estado lamentable, apenas capaz de ofrecer una barrera contra el exterior. Un presentimiento inquietante se apoderó de Kai. Algo en la escena no estaba del todo bien. Justo en ese momento, vio a Mashiro comenzar a correr hacia el edificio con una urgencia que contrastaba con la calma aparente del entorno. Sin pensarlo dos veces, Kai se movió rápidamente, su reflejo entrenado tomando el control. Alcanzó a Mashiro y la sujetó del hombro, empujándola hacia atrás. Kouga, que había estado justo detrás de Kai, casi gritó al ver la repentina acción. ¿Qué pasa?, exclamó Kouga, su voz cargada de confusión y preocupación. Kai extendió una mano hacia ellos, señalando que se quedaran quietos. Su postura era firme. Dejen las bolsas en el suelo, ordenó Kai con un tono bajo. Su voz estaba cargada de una urgencia. ¿Por qué?, protestó Kouga, su enojo evidente mientras buscaba una explicación. Kai se giró ligeramente para mirarlo. Sus ojos eran fríos como el acero, implacables y penetrantes. La intensidad de su mirada transmitía un mensaje claro, sin necesidad de palabras adicionales. Cállate y hazlo, escupió prácticamente, su voz cortante como una cuchilla. Si pasa algo, corran, escóndanse y no regresen hasta mañana, no, ni siquiera entonces, no regresen en absoluto. La seriedad en su tono y la determinación en sus palabras dejaron claro que estaba tratando con una amenaza inminente.
La presión en el aire era palpable mientras Mashiro y Kouga obedecían rápidamente, dejando las bolsas en el suelo y preparándose para actuar según las instrucciones de Kai. ¿Qué estás diciendo?, dijo Kouga, su voz llena de exasperación y confusión. Mashiro dudó por un momento, su mirada oscilando entre Kai y el edificio. Finalmente, dejó las bolsas lentamente en el suelo, su expresión mezclada entre preocupación y obediencia. Kai asintió con determinación y se dirigió hacia la puerta. Al llegar, se detuvo un instante, deslizando su mano hacia abajo para tomar con cuidado una daga que había mantenido oculta entre sus ropas. Luego, se preparó para activar la reliquia que le había robado al rey. Con un chirrido inquietante, las viejas bisagras de la puerta crujieron al abrirse lentamente, revelando la oscuridad del interior. Kai no dio un solo paso hacia adelante. En cambio, extendió su mano hacia atrás, impidiendo que Mashiro se adelantara. Kouga, llamó con firmeza, su voz resonando en la quietud de la noche. Kouga no respondió, su mirada fija en el edificio con una mezcla de miedo y frustración. Toma a Mashiro y váyanse, ordenó Kai, su tono intransigente y lleno de una urgencia que dejaba poco margen para la discusión. La tensión en el aire era palpable mientras Kai se preparaba para enfrentar lo que estuviera dentro del edificio, dejando a Kouga y Mashiro con la tarea de seguir sus instrucciones y alejarse de la inminente amenaza. Kai apretó con fuerza la daga en su mano, su expresión de determinación inquebrantable. Kouga estiró el cuello para mirar dentro del edificio, su rostro palideció al instante y sus ojos se abrieron como platos. En un movimiento desesperado, trató de cubrir los ojos de Mashiro, que estaba justo detrás de él, pero aún así a la vista de la puerta. Mashiro retrocedió bruscamente, empujando a Kouga en el proceso. La chica cayó de rodillas, y antes de que pudiera decir algo, se inclinó hacia adelante y vomitó. El contenido, una mezcla repugnante de pan y fluidos intestinales, se esparció por el suelo en un charco desagradable. Kai escuchó el tumulto detrás de él, pero no se volvió para mirar. En lugar de eso, entrecerró los ojos, su concentración en el peligro que estaba frente a él. En medio de la habitación principal, una figura permanecía sentada en medio de un escenario de caos, el color carmesí extendiéndose por todo el lugar. La sangre había salpicado y tiñó las paredes, y cuerpos desordenados yacían esparcidos por el suelo, creando un panorama macabro. La figura en el centro parecía casi ser parte del paisaje sangriento. Los ojos de Kai se volvieron aún más fríos mientras fijaba su mirada en esa figura. ¿Tú? Kai estaba a punto de preguntar si la persona sentada había causado todo esto, pero la pregunta le pareció superflua. En cambio, dijo otra cosa. ¿Por qué aún no te has ido, Kouga? Kai retrocedió lentamente, su atención dividida entre la figura y el caos que lo rodeaba. Kouga estaba al lado de Mashiro, que murmuraba cosas incomprensibles, su estado claramente afectado por la escena que había presenciado. Si no te vas en este momento, Mashiro morirá, dijo Kai, su voz cortante. El peligro era evidente y la amenaza tangible. Kai se detuvo por un momento, su mente trabajando evaluando la situación. La lógica dictaba que eliminar a la figura en el centro de la habitación era la acción más sensata, dada la magnitud del caos que lo rodeaba. Sin embargo, una parte de él se resistía, no quería precipitarse y cometer algún error. Era una sensación similar a la que experimentó al enfrentarse al rey. Sabía que enfrentarse a él solo era una tarea imposible, pero confiaba en que la ayuda eventualmente llegaría. Ahora, estaba solo, con solo esos jóvenes incapaces de hacer mucho más que estorbar a su lado. Su frustración creció cuando escuchó a Kouga tomar a Mashiro y comenzar a correr. Un leve suspiro de alivio se escapó de sus labios. Al menos ahora estaban a salvo, lejos del peligro inmediato. Con Kouga y Mashiro suficientemente lejos para que, si el caos en la habitación se desataba, les llevara unos minutos encontrarlos, Kai decidió que era el momento de hacer una pregunta crucial. Sabía que el tiempo era esencial, y su próxima acción debía ser precisa. Se giró hacia la figura en el centro de la habitación, preparándose para abordar el siguiente paso en esta peligrosa confrontación. ¿Por qué?, preguntó Kai, su voz resonando con una mezcla de aburrimiento y desinterés. No había nada más que quisiera saber antes de tomar la decisión final de acabar con esta persona. El hombre se levantó lentamente de su asiento, su movimiento acentuado por la luz de la ventana que iluminaba su figura de manera inquietante. A medida que caminaba por la habitación, Kai pudo discernir mejor su aspecto. Cada paso del hombre resonaba en el suelo desgastado, y su presencia parecía absorber la luz que entraba por la ventana, como si el propio ambiente se viera afectado por su oscuridad interna.
Kai observó atentamente, esperando una respuesta que pudiera aclarar el motivo detrás de este caos. Es individuo alto y robusto con facciones faciales muy marcadas, destacando una macabra sonrisa que se extiende casi por toda la longitud de su rostro. Sus ojos son claros, pero poseen una mirada demencial. Su cabello es puntiagudo tanto en la parte frontal como en la trasera, y en su frente lleva una especie de ojo. Viste un abrigo largo, debajo del cual lleva una camisa blanca y una corbata negra. Además, usa guantes negros, un pantalón del mismo color y botas. Kai reconoció el uniforme del hombre. Era parte del Imperio, una marca inconfundible. ¿Por qué? Kai repitió su pregunta, su voz firme. El hombre, sin embargo, respondió con una lentitud calculada, una burla evidente en su tono. ¿Por qué no? Dijo el hombre, una sonrisa torcida curvando sus labios. ¿Necesitas un motivo para hacer algo que te gusta? Kai se detuvo un momento, su mirada llena de desdén mientras evaluaba la respuesta del hombre. La actitud despectiva del adversario no hizo más que aburrirlo. Aunque le recordó a cierta chica de cabello celeste. Pero sabía que este hombre no era igual a ella, en realidad le parecía un poco patético. Oh, vaya, no deberías pensar eso de alguien que acabas de conocer. Pensar. El hombre se movió con sorprendente rapidez, sacando una cuchilla oculta de entre sus mangas. La hoja destelló con una amenaza letal, pero Kai reaccionó al instante. Con un movimiento rápido y preciso, bloqueó el ataque, el metal de su daga chocando contra el de la cuchilla del hombre. Q. Kai emitió un sonido de esfuerzo mientras la fuerza del impacto lo sacudía. Su concentración estaba al máximo. Kai fue lanzado varios metros por la fuerza del golpe, pero se recuperó en el aire con una agilidad sorprendente, aterrizando suavemente y mirando fijamente al hombre frente a él. Oh, eres bastante bueno para ser un mocoso, dijo el hombre, su tono cargado de burla mientras señalaba la guarida con un gesto despectivo. Ojalá los de ese lugar hubieran sido iguales a ti. Al menos así habría sido más divertido verlos rogar por sus vidas. Ya sabes, no hay nada más entretenido que ver a alguien suplicar por su supervivencia. Una sonrisa cruel se extendía por su rostro, iluminando sus ojos con una chispa de sadismo. Kai permaneció en silencio, su expresión imperturbable. Con un movimiento preciso, sacó una daga oculta y la lanzó hacia el hombre. La cuchilla cortó el aire, pero el hombre la bloqueó con un hábil movimiento de su arma, creando una lluvia de chispas que brillaron en la penumbra de la habitación. ¿Lo bloqueaste? Kai observó detenidamente, su voz cargada de cálculo. Pero comenzaste a mover tu brazo antes de que lanzara la daga. Eso significa que te anticipaste a mi movimiento, pero no sabías exactamente cuándo o cómo atacaría. Dijo conjeturas que no tenían un sustento real, pero no era lo que dijo lo que importaba, era lo que el hombre respondiera. Kai se preparó para el siguiente intercambio, evaluando cada detalle de su oponente mientras se preparaba para su próximo movimiento. Kai pensó, formulándose una idea más clara del tipo de rival al que se enfrentaba. Oh, has acertado, dijo el hombre, señalando su propia cabeza con un gesto presumido. Esta es mi Teigu. Kai entrecerró los ojos al escuchar esas palabras, su mente rápida para procesar la información. Se llama espectador, continuó el hombre, levantando un dedo mientras su sonrisa se ampliaba. Tiene 5 habilidades en total. Una de ellas me permite leer los pensamientos al observar las expresiones faciales, el lenguaje corporal y otros detalles sutiles. Piensa en ello como una forma extrema de observación. Incluso ahora, en plena noche, puedo ver todo como si fuera de día, y lo mismo a través de la niebla. Kai lo miró fijamente durante un momento, antes de dejar escapar una risa seca. Eres realmente un imbécil, dijo, su tono despectivo y mordaz. El hombre se rió entre dientes, moviendo la cabeza con un gesto de desdén. Sé lo que estás pensando, dijo con una sonrisa burlona, pero soy un poco charlatán de todas maneras. Tu cabeza no permanecerá unida a tu cuello por mucho tiempo, así que puedo decir un par de cosas sin preocuparme de que abras la boca después. Kai lo observó con una expresión fría y calculadora, mientras dejaba caer su mochila al suelo con un ruido sordo al impactar contra la tierra. Ya veo, dijo Kai, su voz cargada de desaprobación. Es un desperdicio que alguien como tú tenga esa Teigu. Sus palabras flotaron en el aire mientras Kai se preparaba para el combate, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo con habilidades difíciles de contrarrestar. Los guantes que cubrían sus manos se desvanecían en el aire, como si se disolvieran en la atmósfera. ¿Qué demonios? El hombre lo miró con curiosidad, su sonrisa permanecía desafiante. ¿Puedes predecir mis movimientos? ¿No es así?
Kai colocó sus manos sobre el suelo, sintiendo la tierra fría y áspera bajo sus palmas. Supongo que lo haces observando mis movimientos musculares y la tensión en mi cuerpo. Kai dirigió su mirada directamente a los ojos del hombre, su expresión era fría y calculadora. Pero eso solo es útil cuando tu oponente te ataca con una espada o usa su propio cuerpo. Entonces, ¿puedes predecir esto? Mientras hablaba, Kai preparaba una técnica que no se basaba en movimientos físicos evidentes. Su cuerpo se tensó y su mente se concentró, la atmósfera a su alrededor parecía cargarse de energía contenida, en contraste con la calma exterior del enfrentamiento. El hombre, con una sonrisa aún en su rostro, miraba a Kai, intentando descifrar su próximo movimiento, pero Kai había introducido un elemento de incertidumbre que podría poner a prueba las habilidades del espectador. El suelo estalló en miles de fragmentos, extendiéndose en un radio de 20 metros alrededor de Kai. La explosión fue tan repentina que no se necesitó más que una fracción de segundo para que ocurriera. En un abrir y cerrar de ojos, pilares de piedra se elevaron por todos lados, creciendo a una velocidad increíble. Estos colosales fragmentos de roca surgieron del suelo como si fueran lanzados por una fuerza invisible, dirigiéndose implacablemente hacia la posición de su enemigo. La fuerza de la tierra levantada se acompañaba de un estruendo ensordecedor y una nube de polvo que se esparcía en todas direcciones, añadiendo una atmósfera de caos y destrucción al ataque de Kai. Kai alzó la vista, y frunció el ceño ligeramente. Supongo que en realidad puedes predecir eso. Kai dijo mientras veía al hombre que había logrado esquivar y bloquear la mayoría de las púas de piedra, pero una aún había logrado penetrar en su costado. ¿No pudiste predecir eso o eres tan incompetente que incluso cuando pudiste hacerlo no pudiste esquivarlas todas? Kai dijo mientras se ponía de pie y tomaba una daga larga en sus manos. Cucucucu, ya veo. El hombre arrancó el pedazo de piedra de su costado y lo pastó con sus manos. Supongo que esto será mucho más divertido de lo que había pensado. Maldito mocoso de mierda. Zhang lanzó el primer ataque, sus cuchillas cortando el aire con un silbido mortal. Kai esquivó con un movimiento rápido, su cuerpo se movió como un relámpago. Zhang rugió de frustración y atacó de nuevo, pero Kai volvió a esquivar, esta vez deslizándose por debajo del brazo de Zhang y lanzando un rápido corte a su costado. Zhang sonrió, y esquivó el golpe con un amplio margen de maniobra. Movió su pierna y pateó a Kai, este cruzó sus brazos para reducir el impacto, y retrocedió de inmediato cuando las cuchillas de Zhang cortaron la tela de su abrigo. Pensaste que te iba a patear, Cucu, el hombre dijo mientras levantaba sus cuchillas, pero eso es lo que quieres, ¿no? Un toque y moriré, Cucu. Zhang dijo mientras reía maniáticamente. Kai no dijo nada, pero pensó en algo. Había supuesto que la habilidad de leer la mente de esa Teigu era una forma de analizar su lenguaje corporal como el propio Zack había dicho, pero en vista de que él pudo saber su estrategia, estaba empezando a pensar en que realidad esa Teigu podía leer la mente y no solo interpretar los señales que el oponente dejara que se filtraran. Exacto, puedo leer tu mente, fui sincero cuando te lo dije hace un momento. Kai entrecerró los ojos. La única forma que se le ocurrió de lidiar con este tipo era despejar su mente de cualquier pensamiento, pero él no podía hacer algo así. Así que solo le quedaba otra cosa. Incluso si caes de un acantilado y sabes que tocarás el suelo en algún momento, no puedes hacer nada mientras caes hacia tu muerte. Atacar de tal manera que este hombre, incluso si sabía que era lo que él haría, no fuera lo suficientemente bueno como para defenderse. Kai se inclinó, bajando su centro de gravedad, no se detuvo demasiado en estrategias complicadas porque eran inútiles en este escenario, así que simplemente cargó hacia adelante. Jajaja, los jóvenes de estos días son tan impulsivos, gritó el hombre mientras también cargaba hacia adelante. Antes de chocar con el chico, usó su habilidad visión clara para confirmar si había dagas ocultas en sus ropas. No se sorprendió cuando vio varias escondidas en distintas partes, además de una extraña pulsera en su brazo derecho. Usó su otra habilidad para leer la mente y supo para qué funcionaba. Zhang sonrió mientras visualizaba los próximos movimientos del chico. Kai movió sus dagas con una velocidad increíble. El metal chocó, provocando que las chispas volaran por el aire. Zhang tenía una clara ventaja, bloqueando cada uno de los golpes de Kai y respondiendo al mismo tiempo. Kai forzó su cuerpo para inclinarse y dejar que una de las cuchillas de Zhang cortara su costado. Inmediatamente, lanzó una de sus dagas directamente hacia la cabeza del hombre. Jajaja, ¿por qué estás tan obsesionado con mi cabeza?, gritó Zhang mientras bloqueaba la daga, que volaba por el aire.
Kai saltó en el aire retrocediendo. Escuché que para la gente como tú, generalmente hacer un agujero en tu cabeza es el método que se usa. Kai dijo mientras tomaba la daga que volaba en el aire y miraba la herida en su costado. Nada grave. Gente como yo. Sí, gente que perdió la cabeza, dijo Kai mientras miraba al hombre con una expresión impasible. Cucucucu, el hombre empezó a reír ligeramente antes de estallar en una carcajada. Movió su cuchilla para bloquear la daga que Kai había lanzado. ¿Sabes? Supongo que tienes razón. Tantos años cortando las cabezas de otros, supongo que al final terminé perdiendo la mía. Cucu. Sus ojos brillaban con locura. Pero sabes, la locura puede ser solo una forma de lidiar con las voces. Kai frunció el ceño. A pesar de ser tan joven, a juzgar por tus habilidades, supongo que has matado a muchos, ¿no es así? Aunque Kai no dijo nada, el hombre supo la respuesta gracias a su Teigu. Lo sabía. Entonces dime, ¿cómo lidias con las voces? La mirada desconcertada en la cara de Kai le dijo a Zhang todo lo que necesitaba saber. La voz es de todos los que has asesinado, que claman por los rincones, en la oscuridad, que te dicen, exigen, suplican, ordenan que te unas a ellos en el infierno. ¿Qué haces con ellas? Kai miró al hombre un momento. Ya veo, dijo Kai mientras se ponía de pie, su voz cargada de determinación. Solo eres un hombre loco y enfermo. El chico miró al hombre directamente, una sonrisa apareciendo en sus labios debajo del cubrebocas. Sus ojos destellaban con de lástima y compasión. No te preocupes, te libraré de esas voces. Kai activó el brazalete y se movió con una velocidad más allá de cualquier cosa que había mostrado antes. Su figura se desdibujó en un borrón, apareciendo de repente delante del hombre. Zhang pudo verlo, pero su cuerpo no podía reaccionar a tiempo para esquivarlo. Desesperado, movió sus cuchillas, escuchando el sonido de la carne siendo apuñalada cuando atravesaron el costado de Kai. Los ojos de Zhang se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que se avecinaba. Vio la mano del chico tocar su brazo con una precisión letal, y aunque sabía lo que iba a pasar, no pudo hacer nada en ese momento. Su brazo estalló en una explosión de sangre y hueso, que se extendieron por el aire en un espectáculo grotesco. Kai retrocedió mientras el grito de Zhang hacía temblar el aire, su dolor reverberando en el campo de batalla. La sangre salpicaba el suelo, y el eco de la explosión resonaba en los oídos de ambos combatientes. Kai, con su mirada fija en Zhang, mantuvo su postura firme, listo para cualquier movimiento siguiente, mientras el aire se llenaba del olor metálico de la sangre y la tensión de una pelea que aún no había terminado. Inmediatamente después, Kai tomó la cuchilla y la sacó de su costado, colocando su mano en la herida. Un dolor más intenso lo recorrió cuando comenzó a desmantelar esa parte de su cuerpo y a volver a armarla en solo una fracción de segundo, regresando todo a la normalidad. La carne y el tejido se recomponían ante sus ojos, sellando la herida como si nunca hubiera existido. Miró al hombre que sostenía los restos de su muñón ensangrentado con su otra mano, sus ojos llenos de horror y desesperación. Kai no permitió que esa oportunidad se desperdiciara. Con una determinación feroz, clavó ambas manos en el suelo. En un instante, la tierra tembló bajo sus pies, resonando con la fuerza de su poder. Las vibraciones se extendieron en ondas, anunciando la inminente tormenta de destrucción que estaba a punto de desatar. El suelo se desgarró y se reformó bajo el control absoluto de Overraúl, levantando enormes pilares de piedra que se retorcían como serpientes gigantes. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Kai permanecía imperturbable, con una calma inquietante, dirigiendo cada fragmento de materia a su antojo. El polvo se extendió y estalló en el aire, creando una niebla opaca que apenas dejaba vislumbrar las letales púas de piedra que se movían para apuñalar el cuerpo del hombre desde cualquier ángulo posible. Zhang pudo verlas venir, cada movimiento reflejado en sus ojos dilatados por el miedo. Sin embargo, su cuerpo, agotado y paralizado por el terror, no fue capaz de responder para protegerse. Las púas perforaron su carne con una precisión brutal, apuñalándolo en varios lugares. La sangre brotó de sus heridas, manchando el suelo con un carmesí oscuro. El dolor lacerante recorrió su cuerpo. Cuando el polvo se disipó, Kai pudo ver Zhang atravesado por varios picos de piedra, pero aún vivo. Kai examinó sus heridas y llegó a la conclusión de que ya no podía moverse. Caminó lentamente hacia él y se colocó a un lado. Tomó las púas que había creado y las desmanteló, dejando que el cuerpo del hombre cayera al suelo y reintegrando la mayor parte de las púas al terreno debajo de sus pies. Un ligero polvo se extendió.
Kai llevó una mano hacia su cara cuando tosió un poco. Luego miró al hombre en el suelo, con la sangre escapando de su cuerpo, pero con los ojos aún abiertos y vivo. Kai se movió unos cuantos metros hacia su mochila, buscó entre sus cosas y sacó una botella. Inmediatamente vertió el contenido en sus manos, frotándolas durante unos 5 minutos enteros, mientras escuchaba al hombre morir en el fondo. Cuando terminó tomó una toalla de color blanco y se las secó, luego tomó un par de guantes de entre los bolsillos de su mochila y se los colocó. Luego de eso, se acercó al hombre lentamente, y miró el orbe en forma de ojo en su frente. Lentamente se inclinó y lo tomó, estaba firmemente atado a la cabeza del hombre, pero con un poco de fuerza Kai lo sacó. Luego lo examinó un momento. ¿Con esto puedes leer la mente? Aquí pregunto en voz alta, escucho una tos húmeda y dolorosa. ¿Aún no me crees? ¿Escuchas voces en tu cabeza? Kai dijo mientras miraba más de cerca el objeto. No me culpes si no creo las cosas que dices. Kai terminó mientras limpiaba el orbe con un trapo húmedo y lo metía en el bolsillo de su chaqueta. El hombre lo miró por un momento antes de comenzar a reír ligeramente. Porque aún no estoy muerto. La voz del hombre salió exprimida y forzada. La herida de mi brazo no sangra como debería. ¿Y las demás heridas? No me matan. Necesitaba que respondieras a mis preguntas. Kai dijo con un tono frío e inflexible. Cucuco, una risa suave. Entonces, ¿qué otras habilidades tiene tu Teigu? Use todas las habilidades. Menos una. ¿No usaste una de ellas? Kai preguntó. Eres imbécil. Kai dijo finalmente, no pudiendo entender cómo podía no usar una de las habilidades de su Teigu en su pelea. Supongo que esperaba usarla hasta el final. Para que sea más divertido. Kai lo miró un momento, tomó una de sus dagas y la sostuvo en su mano. Supongo que ya no dirás nada. Kai se detuvo abruptamente y levantó los ojos, escuchó pasos que se acercaban y logró ver a Kouga caminando hacia ellos. Kai lo miró con una expresión aburrida y ligeramente irritado, porque le había dicho que se fuera. Antes de él pudiera decir nada más, vio algo brillar en la mano del chico. Un momento después el chico se lanzó hacia el cuerpo del hombre en el suelo, y levantó el cuchillo que había tenido en sus manos, y apuñaló el cuello del hombre una vez. Kai lo miró sin hacer nada para detenerlo. El chico sacó el cuchillo y lo apuñaló, una y otra vez, hasta que la sangre lo había cubierto por completo, y sus manos y ropas estaban manchadas de rojo. Kai esperó un momento y finalmente dijo, ¿dónde está Mashiro? Preguntó mientras se ponía de pie. Kouga, que estaba mirando hacia abajo, levantó su mano temblorosa y apuntó hacia una dirección, no hacia el pueblo sino hacia el bosque a las afueras del lugar. Kai asintió ligeramente. Caminó hacia el edificio, para revisar si había alguien herido. Le tomó 5 minutos salir del edificio y comenzar a caminar hacia donde estaba Mashiro. Miró a Kouga, que aún estaba de rodillas en el suelo. Cuando estés listo deberías de cambiarte ropa o limpiarla lo más que puedas, dijo con un tono plano. Dejó al chico solo con sus propios pensamientos y fue a revisar a la chica. Cuando la encontró, ella estaba abrazando sus rodillas mientras sollozaba ligeramente. Kai no dijo nada y se sentó a su lado. Pensó en qué podría hacer para aliviar su dolor, pero, a diferencia de Kouga, que tal vez encontró algo de consuelo matando a ese hombre, dudaba que Mashiro pudiera encontrar consuelo en estos momentos. Estoy aquí, dijo Kai finalmente, luego de un momento, su voz cargada con una suavidad medida. Me quedaré a tu lado hasta que estés lista, lo dijo y, aunque no recibió ninguna respuesta, se sentó mientras pensaba en las cosas que tendría que hacer mañana.